Rafael Vargas sostenía el Goya bajo la luz de su lámpara especial. El lienzo de 3 metros de ancho mostraba la maja desnuda, o más bien, mostraba lo que debería haber sido la maja desnuda. Sus ojos analizaban cada milímetro. La pincelada en la esquina inferior derecha, la séptima de las 10 que examinaba, tenía un ángulo imposible. Un ángulo que Goya nunca habría empleado. Goya utilizaba trazos fluidos, confidentes. Esta pincelada era dudosa. Nerviosa falsificación. Rafael, de 38 años, llevaba 18 años estudiando a Goya. Había restaurado 34 obras atribuidas a él. Conocía la mano del maestro como un neurocirujano conoce el cerebro humano, y esta maja desnuda, que supuestamente fue recuperada de una colección privada después de desaparecer durante la Guerra Civil Española, era una falsificación magistral, pero una falsificación, lo que Rafael no sabía. Lo que nadie sabía excepto el coleccionista privado que había pagado 12 millones de euros por la obra, era que el lienzo falsificado ocultaba debajo algo mucho más peligroso, algo que había estado oculto desde 1478, algo que Rafael descubriría no en el Prado, sino bajo las calles de Toledo, en las entrañas de la ciudad donde su padre pasó los últimos años de su vida buscando respuestas sobre artefactos que no debería haber existido si alguna vez dedicaste tu vida a descubrir la verdad, solo para que la verdad te destruyera. Rafael Vargas sostenía el Goya bajo la luz de su lámpara especial. El lienzo de 3 metros de ancho mostraba la maja desnuda, o más bien, mostraba lo que debería haber sido la maja desnuda. Sus ojos analizaban cada milímetro. La pincelada en la esquina inferior derecha, la séptima de las 10 que examinaba, tenía un ángulo imposible. Un ángulo que Goya nunca habría empleado. Goya utilizaba trazos fluidos, confidentes. Esta pincelada era dudosa. Nerviosa falsificación. Rafael, de 38 años, llevaba 18 años estudiando a Goya. Había restaurado 34 obras atribuidas a él. Si viste cómo el poder y la corrupción pueden borrar la historia. Si tenías un padre que buscaba algo que lo mató lentamente, desde adentro, entonces entenderás a Rafael. Rafael es un restaurador de arte que descubrió una falsificación en el Prado. Esta verdad lo exilió del mundo del arte. Lo mandó lejos de la luz, hacia las sombras de Toledo. Pero en las sombras de Toledo, hay otro secreto. Uno que su padre persiguió. Uno que podría reescribir la historia religiosa de España. Y ahora, alguien está matando para que Rafael nunca lo encuentre. 5 años atrás, Rafael Vargas era una estrella en ascenso del mundo del arte español. Su cargo, restaurador principal de pintura española clásica del Museo del Prado. Su reputación, impecable. Su futuro, brillante. El descubrimiento fue casi accidental. Una coleccionista privada, doña Isabella Mendoza, había adquirido un Goya perdido durante la Guerra Civil. La maja desnuda, una de las 2 versiones más famosas del maestro, la otra estaba en el Prado, bajo custodia. El trabajo de doña Mendoza fue encargado a Rafael para verificar la autenticidad antes de exponerlo en una galería privada de lujo. Rafael examinó el cuadro durante 3 semanas. Sus estudios fueron meticulosos. Análisis de pigmento. Examen de la lona bajo luz ultravioleta. Comparación de patrones de pincelada. Investigación de la procedencia, dónde había estado la obra, quién la poseía, cómo sobrevivió a la guerra. Todo, excepto 7 pinceladas en la esquina inferior derecha, era consistente con la técnica de Goya. Esas 7 pinceladas revelaban a un forjador. Pero un forjador al fin. Rafael informó a doña Mendoza que el cuadro era una falsificación. Doña Mendoza no creyó. O no quiso creer. Había pagado demasiado. Su reputación como coleccionista estaba en juego. Ella contactó a otros expertos. Todos dijeron lo que Rafael había dicho, falso. Pero doña Mendoza tenía conexiones en lugares elevados. Amigos ricos. Amigos poderosos. Amigos que no querían que se supiera que habían estado involucrados en una operación de blanqueo de dinero que utilizaba obras de arte redescubiertas de la Guerra Civil como fachada para mover millones de euros fuera del alcance de las autoridades fiscales. 2 semanas después del informe de Rafael, una acusación fue lanzada contra él: fraude intelectual, falsificación de certificados de autenticidad, colusión con rivales para dañar la reputación de un coleccionista. Era mentira. Completamente falso. Pero los abogados de doña Mendoza eran mejores que los de Rafael. Los reportajes de noticias fueron orquestados. Primero pequeños rumores en revistas especializadas. Luego, artículos más grandes en periódicos de circulación nacional. Finalmente,
una campaña sistemática que pintó a Rafael como un restaurador corrupto que falsificaba certificados de autenticidad para enriquecerse. El Prado, temeroso de su propia reputación, le pidió que dimitiera voluntariamente. Rafael se negó. Así que fue despedido. Públicamente. Con acusaciones graves que permanecerían en su registro profesional para siempre. Su carrera, destruida. Su reputación, arruinada. Su fe en la integridad del mundo del arte, desvanecida como polvo bajo agua. Rafael se retiró a Toledo. Su padre, Alejandro Vargas, había muerto 2 años antes. Un ataque cardíaco silencioso en el archivo de la catedral, rodeado de libros polvorientos y documentos medievales. Alejandro había sido archivero de la Catedral de Toledo durante 40 años. Su vida fue catalogar, restaurar y proteger los documentos más antiguos de España. Documentos que se remontaban al medioevo, a la época de la Inquisición, incluso antes, a la época de la convivencia, cuando cristianos, judíos y musulmanes coexistían bajo la corona española. Rafael heredó el apartamento de su padre, una casa de piedra de 3 pisos construida en el siglo XVI, embutida en las grietas de las de Toledo, con vistas al río Tajo. Y heredó algo más valioso, las notas de su padre. Notas manuscritas, en cuadernos desgastados, escritas durante décadas. Notas sobre documentos que encontró, historias que descubrió, misterios que nunca pudo resolver completamente. Una nota, fechada hace 10 años, ocupaba el espacio mental de Rafael durante los 5 años posteriores a su exilio. He encontrado referencias en 3 documentos separados de la Inquisición, todos de 1478, a un objeto de reconciliación. El primer documento, escrito por el inquisidor mayor Tomás de Torquemada, lo describe como un artefacto de poder tal que podría traer paz o guerra a los reinos. El segundo, una carta cifrada de un obispo en Toledo, menciona una llave para la convivencia. El tercero, un tratado teológico anónimo, lo llama la prueba de que Dios habla en todas las lenguas. ¿Dónde está este objeto? La historia oficial dice que fue destruido. ¿Pero destruido cuándo? ¿Dónde? ¿Por quién? He rastreado referencias a un túnel bajo Toledo. Un lugar donde se guardaban objetos sagrados. Un lugar que conectaba la catedral con sinagogas y mezquitas. Un lugar de encuentro secreto. He encontrado entradas selladas bajo la ciudad. He tocado las piedras. Son muy viejas. Tienen el sello de artesanos mudéjares. Si lo que creo es cierto, si el objeto aún existe, debo encontrarlo antes de que lo haga alguien más peligroso. La nota se detenía abruptamente. Sin conclusión. Sin respuesta. Rafael encontró 37 cuadernos de su padre. Cada uno, más fragmentado que el anterior. Los últimos cuadernos de Alejandro eran prácticamente incoherentes, garabatos sobre túneles, símbolos, ubicaciones bajo la ciudad. El último cuaderno terminaba con una sola línea. Mañana desciendo a las catacumbas. Si no regreso en 3 días, sabe que encontré lo que buscaba. Sabe que murió protegiendo lo que encontré. Fue escrito el día antes de que Alejandro muriera en el archivo. Rafael pasó los primeros meses en Toledo fingiendo ser un simple restaurador. Aceptaba trabajos de turistas. Restauraba marcos antiguos. Limpiaba pinturas dañadas por humedad. Ganaba lo suficiente para vivir. Pero por las noches, estudiaba los cuadernos de su padre. Los símbolos que Alejandro había copiado, una cruz dentro de una estrella de David, envuelta en un símbolo islámico, aparecían en referencias a una cámara de las 3 luces. Rafael cartografió las calles de Toledo. Identificó donde su padre había hecho anotaciones. Todos los puntos convergían en una ubicación específica, debajo de la calle Arco de la Judería, donde había una tienda de souvenirs de aspecto ordinario. Rafael sabía que Toledo estaba construido sobre capas de historia. El Toledo medieval, el Toledo romano, incluso estructuras que predataban al imperio. Los túneles entre ellos eran legendarios. Algunos turistas visitaban las catacumbas de Toledo, un sistema de cuevas y pasajes bajo la ciudad abierto al público. Pero los cuadernos de su padre hacían referencia a otras catacumbas. Las olvidadas. Las selladas. Rafael pasó una semana buscando la entrada. Finalmente, en el sótano de una casa con 300 años de antigüedad, encontró una puerta de madera encubierta. La puerta estaba cerrada, pero no bloqueada. Como si alguien la hubiera dejado para que la abrieran en el futuro. Dentro, escaleras de piedra descendiendo a la oscuridad. Rafael bajó con una linterna. Sus manos temblaban. No de miedo, de anticipación.
La emoción que había sentido perdida durante 5 años regresó de repente. El sentimiento de estar descubriendo algo verdadero. La escalera se abrió en un pasaje subterráneo de piedra. Muros de adobe. Arcos mudéjares del siglo XV. Las paredes tenían símbolos tallados, los mismos símbolos que estaban en los cuadernos de su padre. Rafael siguió el pasaje durante lo que le pareció una hora. El aire se volvió más denso, más viejo. El olor fue a polvo de siglos. Finalmente, el pasaje se abrió en una cámara. La cámara era circular, aproximadamente de 15 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas de frescos, extremadamente antiguos, extremadamente bien preservados en la oscuridad de la tierra. Los frescos mostraban figuras humanas. Cristianos, musulmanes, judíos, identificables por sus símbolos, todos de pie alrededor de un objeto central. El objeto que Rafael no podía ver claramente porque estaba cubierto con una tela de lino antigua. En el suelo, frente al objeto, había un cuaderno. Abierto. Las páginas amarillas pero legibles. La letra era la de su padre. Rafael levantó el cuaderno con cuidado extremo. Sus manos de restaurador sabían cómo manipular documentos frágiles. Las primeras líneas hicieron que Rafael contenga la respiración. He entrado en la cámara de las 3 luces. Estoy solo. He cerrado la puerta detrás de mí. Lo que he encontrado aquí explicará todo, la verdadera historia de Toledo, de España, de por qué las religiones tienen miedo de ciertas verdades. El objeto bajo el lino es lo que Torquemada buscaba destruir. Lo que los reyes católicos intentaron ocultar. Lo que ha permanecido aquí, sin ser perturbado, durante casi 500 años. Las páginas siguientes contenían dibujos detallados del objeto. Alejandro, sin revelar completamente qué era, hizo sketches de su forma, rectangular, de aproximadamente 1 metro de largo, medio metro de ancho. Había símbolos tallados en su superficie. Símbolos que combinaban cristianismo, judaísmo e islam en un patrón único. La siguiente sección del diario fue un análisis textual. Alejandro había copiado fragmentos de documentos que hacían referencia al objeto. Una epístola de 1476 del obispo de Toledo al Papa. Aquí existe un artefacto que contiene las enseñanzas de Cristo en 3 lenguajes, interpretadas de manera que prueba la unidad fundamental de todas las creencias. Su existencia es una amenaza a la autoridad de la Iglesia, porque si la gente supiese que la verdad no es exclusiva a una fe, sino compartida por todas, entonces ¿por qué perseguir a aquellos de otras creencias? Por lo tanto, debe ser destruido. Un documento de 1478 del inquisidor Torquemada. Se me ha informado de la existencia de un objeto de herejía en Toledo. Contiene evidencia de que la verdad religiosa es universal, no exclusiva. Esto es contrario a los intereses de la Iglesia, que requiere la exclusividad de verdad para mantener el poder. Enviaré inquisidores para destruirlo. Pero les ordeno que, antes de destruirlo, determinen si puede ser utilizado como arma. Alejandro había escrito una anotación en los márgenes. Torquemada pensaba usar el objeto como arma. Como prueba de una verdad universal que podría ser manipulada. Pero antes de poder hacerlo, ocurrió algo. El objeto fue escondido. Protegido por aquellos que comprendieron su verdadera importancia, no como arma, sino como puente. Las últimas páginas del diario de Alejandro eran cada vez más fragmentadas. Sus pensamientos se volvieron más caóticos, más asustados. He pasado 3 días aquí examinando el objeto. He leído todos los textos grabados. Es lo que sospechaba. El objeto es un manuscrito, no un objeto físico como creía. Un manuscrito que contiene un tratado teológico escrito en 1400 por 3 hombres sabios, un cristiano, un judío y un musulmán. Trabajaron en secreto durante años. Crearon un documento que, si se hiciera público, probaría sin lugar a dudas que las 3 religiones abrahámicas enseñan esencialmente lo mismo, interpretado a través de diferentes cultural lentes. La Inquisición no podría permitir esto. Un documento así destruiría su monopolio sobre la verdad religiosa. Destruiría la justificación para la persecución de judíos y musulmanes. ¿Debo revelar su existencia? ¿O debo mantener el secreto de mi padre? Siento que estoy siendo observado. Es absurdo, pero esta cámara, aunque aparentemente intacta durante siglos, tiene un sentimiento de presencia. Como si alguien más supiera de ella. Como si alguien más la estuviese buscando. Mañana subo. Mañana decido qué hacer. Esa fue la última entrada. El día después de esa nota, Alejandro había muerto en el archivo, de un aparente ataque cardíaco.
Rafael sintió el aire helado en sus pulmones. Su padre no había muerto de un ataque cardíaco. Su padre había sido asesinado. Rafael levantó la tela de lino con tremendo cuidado. Debajo estaba un objeto de madera, una caja de ciprés, probablemente del siglo XV, tallada con los mismos símbolos que Alejandro había documentado. El ciprés era extremadamente duradero. Podría durar 1000 años sin descomponerse, especialmente en un ambiente subterráneo seco. Rafael abrió la caja. Dentro, envuelto en seda medieval, que había milagrosamente sobrevivido, estaba el manuscrito. Rafael lo levantó con ambas manos, sosteniendo el documento como si fuese la cosa más frágil del mundo, porque, de hecho, lo era. El manuscrito tenía aproximadamente 30 páginas. Las páginas estaban escritas en 3 lenguajes diferentes, lado a lado: castellano antiguo, hebreo medieval, árabe clásico. Cada página contenía el mismo pasaje en los 3 idiomas. Rafael leyó la primera página. Era un tratado teológico. Una disertación sobre el concepto de Dios. La primera línea, repetida en los 3 idiomas, decía: Dios no pertenece a una religión. La religión pertenece a Dios. Y aunque los hombres crean que hablan en diferentes lenguajes, Dios comprende todos. La verdad no es lo que divide, sino lo que une. Rafael, lágrimas corrían por su rostro. Su padre había encontrado uno de los documentos religiosos más importantes de la historia, una prueba viviente de que la coexistencia pacífica de religiones era posible, era deseada, era ordenada por la verdad espiritual misma. Rafael fotografió cada página con su teléfono móvil. A pesar de su aversión a la tecnología, había aprendido a usarla para documentación. Luego, colocó cuidadosamente el manuscrito de regreso en su caja. Hizo un descubrimiento crucial. La caja tenía un compartimento secreto en el fondo. Dentro de ese compartimento, encontró una pequeña moneda de oro. No una moneda común, una moneda acuñada con las 3 religiones. En la parte posterior estaba grabada la fecha, 1423. Era una moneda de hermandad. Un símbolo de la alianza entre los 3 sabios que habían creado el manuscrito. Y había una carta. Escrita en este siglo, escrita por su padre. Para Rafael, si alguna vez lees esto, significa que he muerto. Significa que alguien descubrió que sé de este lugar. Significa que fui asesinado para mantener este secreto oculto. He pasado toda mi vida como archivero, catalogando la historia. Pero la verdadera historia, la historia que importa, ha sido escondida. Borrada. Destruida intencionalmente por aquellos que lucran del odio entre religiones. Este manuscrito contiene una verdad que es tan poderosa que gente ha muerto por ocultarla durante 500 años. Iglesias han gastado recursos inmensos asegurando que permanezca oculta. Gobiernos han legislado contra su revelación. Porque si las personas supieran que la verdadera enseñanza de todas las 3 religiones abrahámicas es esencialmente idéntica, que predican paz, no guerra, unidad, no división, entonces la justificación para siglos de conflicto, de inquisición, de persecución, de holocausto, colapsaría. Las personas que son poderosas porque controlan la religión, que son ricas porque venden odio, que gobiernan porque mantienen divisiones, ellas nunca permitirán que esto vea la luz. ¿Qué debo hacer? ¿Revelar el manuscrito? ¿O protegerlo manteniéndolo oculto? He llegado a la conclusión de que ambas opciones son peligrosas. Si lo revelo, será atacado, distorsionado, sus mensajes serán tergiversados. La Iglesia lo declararía falso. Los gobiernos lo enterrarían. Se convertiría en una batalla política, no en una ventana a la verdad. Pero si lo dejo oculto, entonces el propósito de los 3 sabios, permitir que el mundo algún día comprenda la paz mutua, nunca se cumplirá. El odio continuará. La división continuará. He tomado una decisión, Rafael. Si estás leyendo esto, entonces has encontrado el manuscrito. La decisión es ahora tuya. Pero antes de decidir, debes saber esto: no estás solo. Hay otros que saben de este lugar. Otros que han sabido durante años. Algunos de ellos quieren proteger el manuscrito como yo. Otros quieren destruirlo. Otros quieren usarlo como poder. Una mujer vino a verme hace un año. Dijo que era historiadora. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre la Inquisición. Pero sus preguntas eran muy específicas. Preguntó sobre objetos ocultos bajo Toledo. Preguntó sobre manuscritos. Cuando le dije que no sabía de nada, vi algo en sus ojos: decepción. O quizás amenaza. Después de que se fue,
Comencé a notar que estaba siendo seguido. No constantemente. Solo a veces, lo suficiente para saber que alguien había despertado interés en mis actividades. Rafael, sé que este es un peso terrible. Sé que desearías que tu padre hubiese dejado bien suficiente. Pero la historia, la verdad, no siempre espera nuestro deseo de ignorarla. A veces nos elige a nosotros. Tú tienes el don de ver a través de falsificaciones, de reconocer la verdad cuando está oculta bajo capas de mentira. Usaste ese don para exponer una falsificación en el Prado. Fue un acto de integridad que te costó todo. Ahora tienes la oportunidad de usarlo nuevamente. De una manera que importa verdaderamente. Si decides revelar el manuscrito, hazlo con cuidado. Verifica su autenticidad exhaustivamente. No permitas que sea tocado por manos que lo distorsionarán. Encuentra a alguien que comprenda que la verdad no es propiedad de una religión o un gobierno. Y Rafael, ten cuidado. Muy cuidado. Los que matan por poder matarán para mantener un secreto como este. Rafael emergió de las catacumbas temblando. No de frío. De responsabilidad. Había fotografiado cada página del manuscrito. Lo había estudiado exhaustivamente. Sus años de experiencia con documentos antiguos le permitían datar el papel medieval, hecho a mano, con características que es con la era del siglo XV, el tinte, tintas naturales de la época, y la escritura, 3 manos diferentes, cada una con su propia caligrafía distintiva, pero todas de la misma época. El manuscrito era auténtico. Era el documento más importante del que había oído hablar. Y nadie más sabía de su existencia, o eso creía Rafael. Pasó una semana documentando cada detalle. Fotografió el manuscrito bajo diferentes tipos de luz. Tomó muestras microscópicas de tinta, tan pequeñas que nadie lo notaría. Analizó la composición del papel. Todo confirmaba lo que su padre había sabido. El manuscrito databa de 1423. Fue creado por 3 hombres, uno cristiano, uno judío, uno musulmán. Fue escondido en 1478. Justo antes de que la Inquisición arremetiera contra las minorías religiosas. Rafael pasó noches enteras en su taller, estudiando las imágenes, leyendo y releyendo los pasajes en los 3 idiomas, comprendiendo el contexto histórico, teológico y político de lo que había encontrado. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de su descubrimiento, alguien tocó a la puerta de su taller. Era una mujer, aproximadamente de la edad de Rafael, 40 años, con un acento que no era de Toledo. Española, pero de otra región. Quizás Madrid. Soy la doctora Elena Córdoba, dijo. Historiadora. Investigó a su padre hace algunos años. Sobre su investigación en los archivos. Creo que ambos estamos buscando lo mismo. Rafael sintió que el miedo lo atravesaba. Rafael no invitó a la doctora Córdoba a entrar inicialmente. Mi padre murió hace 3 años, dijo Rafael con cuidado. No recuerdo nada sobre una historiadora. Porque su padre no quería que usted supiera, respondió Elena. Yo contacté a su padre en secreto. Le dije lo que estaba buscando. Él me dijo que no había nada que encontrar. Luego, poco después, murió. Supuestamente de un ataque cardíaco. Rafael sintió sus puños apretarse. ¿Está sugiriendo que mi padre fue asesinado? No estoy sugiriendo nada. Estoy diciendo lo que sé. Su padre encontró algo bajo Toledo. Algo que la Iglesia ha estado buscando durante siglos. Y cuando encontró eso algo, murió. De una manera conveniente. Rafael estudió a Elena. Su lenguaje corporal era abierto. Sus ojos eran genuinos. Pero Rafael había aprendido durante sus años en el mundo del arte que la mejor falsificación es la más verdadera. ¿Quién la envió?, preguntó Rafael. Nadie me envió. Estoy investigando en mi propio tiempo. Sobre los manuscritos perdidos de Toledo. Sobre la verdadera historia de la convivencia medieval. Sobre por qué la Iglesia necesitaba ocultar ciertos documentos. Rafael la invitó a entrar. Pero no mostró el manuscrito. Aún no. Elena miró alrededor del taller. Sus ojos examinaron cuidadosamente cada pared, cada estante. Finalmente, se detuvo en el de Rafael, donde había dejado los cuadernos de su padre, el conjunto completo, no escondidos. Esos son los diarios de su padre, dijo Elena. Sí. ¿Ha leído la última entrada? La que menciona el descenso a las catacumbas. Rafael no respondió. He estudiado documentos inquisitoriales durante 20 años, dijo Elena. He encontrado referencias crípticas a un objeto.
Un objeto que Torquemada buscaba. Un objeto que no ocultó de él. Un objeto que la Iglesia moderna aún busca. ¿Por qué? Porque contiene una verdad que el Vaticano, incluso el Vaticano moderno, no puede permitir que se haga pública. No todavía. Quizás nunca. Elena se sentó sin ser invitada. Su confianza sugería a alguien acostumbrado a estar en posición de poder. Su padre, continuó Elena, encontró el objeto. Eso es porque murió. Alguien lo mató. Alguien que trabaja para la Iglesia. O para alguien que trabaja para la Iglesia. ¿Tiene pruebas? Tengo una muerte conveniente. Tengo documentos inquisitoriales que mencionan un objeto. Tengo 100 años de investigación que apunta a un objeto escondido bajo Toledo. Eso es lo que tengo. Rafael se sentó frente a Elena. Si le muestro lo que mi padre encontró, dijo Rafael cuidadosamente, ¿qué haría? Lo que su padre debería haber hecho. Revelarlo al mundo. De una manera que no pueda ser suprimida. De una manera que fuerce a la Iglesia a enfrentar la verdad. Si eso causa caos. Si la revelación de este objeto causa... Elena fue honesta. Entonces habrá conflicto. Pero será un conflicto basado en la verdad. Y la verdad es la única base sólida para la paz verdadera. Rafael consideró esto. Luego tomó una decisión. Mostró a Elena las fotografías. Elena estudió las imágenes durante 2 horas sin hablar. Sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos estaban húmedos. Finalmente, dijo, es auténtico. Completamente auténtico. Dios mío, es auténtico. ¿Cómo puedes estar segura?, preguntó Rafael. Porque coincide exactamente con las descripciones en los documentos. Las 3 lenguajes. Los símbolos. La fecha de 1423. Esto cambiaría todo. Rafael explicó su análisis. Las fechas. La composición del papel. Las tintas. Los estilos de escritura. Elena escuchó, y gradualmente sus emociones se transformaron de la maravilla al miedo. Esto tiene que ser protegido, dijo finalmente. Tienes que entender, hay personas en el Vaticano, en la Iglesia, en gobiernos, que harían cualquier cosa para evitar que esto se revelara. Tu padre murió porque lo encontró. Yo podría morir por ayudarte a revelarlo. Tú podrías morir. Mi padre murió porque no hizo nada, respondió Rafael. Simplemente lo ocultó. Esperó. Pero el secreto lo mató de todas formas. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Elena. Rafael miró la fotografía de la primera página del manuscrito. Las palabras en 3 idiomas. La verdad universal, Dios no pertenece a una religión. La religión pertenece a Dios. Quiero que el mundo lo sepa, dijo Rafael. Pero inteligentemente. No solo revelarlo. Documentarlo. Verificarlo. Publicarlo de una manera en la que no pueda ser desmentida o suprimida. Elena asintió lentamente. Eso llevaría meses. Quizás años. Entonces llevaría años, respondió Rafael. Y durante ese tiempo, tendrás que protegerte. Porque si alguien descubre lo que estamos haciendo. Lo sé, dijo Rafael. Ya lo sé. La muerte llegó en forma de una nota bajo la puerta de Rafael una semana después. La nota, escrita en caligrafía precisa, decía simplemente: ha cometido un error. El objeto debe permanecer oculto. Tiene una oportunidad. Revelar dónde se encuentra el manuscrito. Destruir todas las copias que ha hecho. Mantener el silencio. Si hace esto, será perdonado. Si no, morirá como su padre. No había firma. Pero no la necesitaba. Rafael mostró la nota a Elena. Tenemos que acelerar, dijo Elena. Ya no podemos esperar años. Semanas. Quizás días. Pasaron a la acción. Elena tenía contactos en universidades de toda Europa, historiadores de confianza que comprendían la importancia de lo que habían encontrado. Rafael compiló un informe exhaustivo, análisis químico, histórico, teológico. Juntos, crearon un archivo encriptado que contenía toda la información. Las fotografías. El análisis. Los documentos. Las conclusiones. Elena lo envió a 10 universidades diferentes. 10 historiadores diferentes. Con instrucciones, si algo le sucedía a Elena o a Rafael, publicar todo. Es un seguro de vida, explicó Elena. Si nos matan, la información se publica automáticamente en 24 horas. Pero el asegurador, Rafael sabía, no era suficiente.
El peligro era real. Tangible. Una noche, alguien entró al taller de Rafael. Fue un descubrimiento cercano. Rafael estaba trabajando tarde en una restauración cuando escuchó el sonido de una ventana rompiéndose. Se escondió en el armario de su almacén y llamó a la policía. Los intrusos, dos hombres de aspecto profesional, ni de apariencia criminal ni de aspecto religioso, registraron sistemáticamente su espacio de trabajo. Buscaban algo. Cuando la policía llegó, los hombres desaparecieron. Rafael y Elena tomaron precauciones. Muchas precauciones. Rafael trasladó el manuscrito original a un lugar más seguro, una caja de seguridad en un banco, bajo un nombre falso. Continuaron el trabajo de documentación, pero bajo protecciones más fuertes. Elena se mudó a un apartamento diferente. Rafael instaló sistemas de seguridad en su taller. Pero sabían que no era suficiente. Necesitamos publicarlo ahora, dijo Elena. No esperemos más verificación. Lo hemos verificado suficientemente. Rafael estaba de acuerdo. Se pusieron en contacto con un periodista en El País, uno de los periódicos más importantes de España. Un periodista que había publicado historias controvertidas antes, que no tenía miedo de enfrentar a instituciones poderosas. La historia fue monumental. Historiano descubre manuscrito medieval que probaría enseñanzas religiosas comunes. Un documento del siglo XV hallado en Toledo sugiere que el cristianismo, judaísmo e islam fueron deliberadamente separados por la Inquisición. El artículo fue publicado simultáneamente en 10 periódicos españoles. Elena presentó el análisis académico. Rafael presentó la documentación de autenticidad. Dentro de 24 horas, la historia era noticia mundial. El Vaticano emitió una declaración. El manuscrito probablemente era un falso medieval. Sin importancia. Una curiosidad histórica. La Iglesia no tenía interés en desmentirlo porque no era una amenaza. Pero sus acciones contradijeron sus palabras. Dentro de una semana, 3 historiadores que habían apoyado públicamente la autenticidad del manuscrito sufrieron accidentes menores, caídas misteriosas, envenenamientos leves, robos de sus hogares. Uno de ellos, un profesor de la Universidad de Salamanca, fue encontrado muerto. El informe oficial decía, suicidio. Pero Elena sabían, que era un asesinato. La publicación del manuscrito dio fuego en todo el mundo religioso. Teólogos de todas las fes comenzaron a analizar el documento. Lingüistas verificaron el idioma y la caligrafía. Historiadores investigaron el contexto. Y lentamente, gradualmente, la conclusión se hizo inevitable. El manuscrito era auténtico. Y contenía exactamente lo que decía, una propuesta de unidad religiosa fundamental, escrita 500 años atrás, por hombres de fe que comprendían que la verdad trasciende las divisiones religiosas. La reacción no fue paz. Rafael había temido esto. La reacción fue conflicto. Conservadores religiosos en todas las fes lo atacaron. Decían que era blasfemia. Decían que era un complot. Algunos decían que la mano de Satán estaba detrás de su revelación. Pero otros, teólogos progresistas, académicos, ciudadanos comunes que buscaban paz, vieron en el manuscrito exactamente lo que los 3 sabios originales habían planeado, una base para la coexistencia. Se formaron grupos de diálogo interreligioso basados en las enseñanzas del manuscrito. Se realizaron conferencias académicas. Se escribieron libros. Fue un movimiento lento. La verdad nunca se propaga rápido cuando va contra intereses establecidos. Pero se propaga, pero hubo un costo. Elena Córdoba fue atacada en la calle cuando caminaba hacia una conferencia. Un coche saltó de la acera. Ella saltó hacia un lado. Sobrevivió, pero con fracturas graves. Rafael fue amenazado repetidamente. Amenazas de muerte. Mensajes diciéndole que retractarse o morir. La policía española arrestó a 4 individuos sospechosos de estar involucrados en la conspiración del Vaticano, aunque el Vaticano, por supuesto, negó cualquier conexión. Un cardenal que había hablado públicamente contra la revelación del manuscrito fue encontrado muerto en su apartamento. El informe oficial decía ataque cardíaco. Pero Rafael sospechaba algo más. Luego, 3 años después de la revelación inicial, Elena recibió una nota. Sin firma, pero de contenido claro. Has ganado. El mundo sabe del manuscrito. El mundo está cambiando lentamente porque del manuscrito. Pero no sin costo. Tu costo, el costo de Rafael, habrá sangre antes de que la verdad sea aceptada universalmente. Pero tal es el precio de reescribir la historia. Rafael estaba de pie en su taller en Toledo, mirando una copia del manuscrito enmarcada.
Una copia, protegida bajo vidrio especial, que ahora estaba en su pared, no oculta, sino orgullosamente exhibida. Había pasado 5 años. 5 años de batalla. 5 años de amenazas. 5 años de cambio lento pero inevitable. El Vaticano había finalmente, renuentemente, reconocido que el manuscrito era auténtico. Había emitido un documento teológico afirmando que la revelación del manuscrito era una invitación a la comprensión más profunda de las enseñanzas compartidas. Fue una capitulación. No una paz, pero una capitulación. Elena vivía ahora en París, enseñando en la Sorbona, continuando su trabajo de historiadora. Ella y Rafael se comunicaban regularmente. Su amistad había sido forjada en fuego. Era fuerte. Rafael había regresado al mundo del arte restaurativo. Pero su trabajo había cambiado. Ahora, restauraba documentos históricos. Manuscritos. Textos antiguos. Todo con el mismo cuidado minucioso que había aplicado a los Goyas. Porque Rafael comprendía ahora algo que su padre había comprendido. Los verdaderos tesoros de la civilización no son pinturas o joyas. Son ideas. Verdades. El registro de lo que los mejores de nosotros ha creído, ha esperado, ha intentado alcanzar. Su padre estaba descansando. Finalmente. Porque la verdad por la que murió había emergido, había sido verificada, y se estaba propagando por el mundo. Una noche, Rafael descendió a la cámara de las 3 luces una última vez. La cámara estaba exactamente como la había dejado. El objeto de madera, la caja que una vez había contenido el manuscrito, aún estaba allí, vacío ahora, pero protegido. Rafael colocó una placa de bronce frente a la caja. Aquí descansó el manuscrito de 1423, un testimonio de que la verdad religiosa es compartida por todos aquellos que buscan la paz. Fue encontrado por Alejandro Vargas, archivero de la Catedral de Toledo, quien dio su vida para protegerlo. Su hijo, Rafael Vargas, lo reveló al mundo. En memoria de aquellos que murieron por la verdad. En honor de aquellos que vivieron para compartirla. Rafael subió las escaleras. Cerró la puerta. Selló el túnel, como lo había planeado. La cámara de las 3 luces permanecería oculta, pero no olvidada. Su secreto, que la paz es posible cuando comprendemos nuestras similitudes, ahora era conocido por todo el mundo.